Una vez más, muchas bendiciones. Se presentó una falla técnica acá y le pedimos excusa. Esta es la continuidad de esta reflexión sobre la crucifixión y muerte de Jesús. Haciendo una segunda parte, ya que tuvimos un problema técnico acá. Compártelo de nuevo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, nosotros estuvimos leyendo sobre Mateo capítulo 27, desde el 32 hasta el 46. Pero quiero solo en esta continuidad leer el verso 33 del capítulo 27. Cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. ¿No te puede conectar? Y compártelo, la vieja que se conecte de nuevo. Bien, amados hermanos, hacíamos un comentario de que Jesús fue herido por nuestros propios pecados, no por los pecados de Él, porque en Él no había pecado. Él fue herido por nuestros pecados. La cruz fue el lugar donde se llevó a cabo el intercambio divino. En la crucifixión es donde se hace el intercambio divino. Jesús tomó nuestras culpas. Allí en la cruz, Jesús tomó nuestras culpas y nos ofreció su justicia. Él nos ofreció su justicia. Es decir, que nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Más la culpa que nos correspondía a nosotros, Él cargó con ella. Mándale a Soto también. La crucifixión de Jesús como expresión suprema de amor de Dios, del amor de Dios. Aquí encontramos el apóstol Pablo y nos escribe lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros que, siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8. En otras palabras, Jesús no esperó que nos volviéramos dignos de su sacrificio. Jesús no tuvo que esperar que nosotros estuviéramos limpios, que estuviéramos
justificado para Él volvernos a nosotros. Yo no espero eso. Él murió por nosotros en nuestra condición más baja. O sea, Jesús murió en nuestra condición más baja. Wow. Y usted sabe, la expresión bajeza, cuando se dice de una persona, wow, pero esa persona actúa con bajeza, se comporta con bajeza. Actúa con bajeza, habla con bajeza. Eso deja mucho que decir. Es para que usted pueda entender que Jesús no murió por nosotros porque éramos merecedores. No. Aún nosotros, nuestra condición de bajeza, Él murió por nosotros. Cuando éramos aún enemigos de Dios, según Romanos capítulo 5, verso 10. La cruz no fue un accidente ni un plan de emergencia. Eso se estaba planificado por el Padre para cuando se llegara el momento manifestar su acto de amor más grande que en este mundo hayamos podido experimentar. Aquí se trata del cumplimiento de una decisión eterna. Desde antes de la fundación del mundo, Dios había dispuesto la cruz como el camino para reconciliar al hombre con Él, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Jesús en la cruz es como justicia divina. La santidad y la justicia de Dios requieren que el pecado sea castigado. La santidad y la justicia de Dios requieren que el pecado sea castigado. Sea Dios glorificado. Pero no puede simplemente ser ignorado. Y en lugar de descargar su justicia sobre nosotros, Dios descargó sobre su propio Hijo. Dios la descargó. Ese peso de ira por el pecado, por las transgresiones del ser humano, fueron puestas sobre Jesús. Y aún hombres como Mel Gibson, estos hombres y otros involucrados, hombres del arte, hombres de teatro, escenificando quizá un 30% o un 10% tal vez de lo que Jesús sufrió. Ellos lo ejemplarizaron en las pantallas chicas, donde muchos fueron compungidos en sus corazones al ver este relato. Pero más triste sería haber estado como estaba María, su madre, como estaba María Magdalena, como estaba Marta,
como estaba María, su hermana, como estaban los discípulos, como estaba Juan, el discípulo amado, y como estaban tantos amigos, como se estaban los 12, como estaban los 70, como se estaba la multiplicación de los 70, como estaban los 5,000. Como estaban los cientos y cientos que habían creído en el Mesías, porque de alguna manera el beneficio del Maestro llegó antes de experimentar la cruz. Por eso Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan capítulo 1, verso 29. Cumpliendo el papel del sacrificio sustitutorio en el sistema levítico. El sistema levítico era un sistema de ley donde había un decálogo de ley. Y estabas establecido en la ley, todos lo conocían, pero muchos ignoraron, no sé si por envidia o porque no querían reconocer la persona del Maestro. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. O sea, nuestra injusticia, nuestras transgresiones fueron justificadas en Cristo Jesús. Aquí no solo vemos el castigo que Cristo llevó, sino también el resultado. Una transformación legal y espiritual en nuestra posición ante Dios. Ya no somos culpables, sino que ahora somos justificados por la fe en Cristo Jesús, gracias a ese sacrificio. Aleluya. Jesús en la cruz se presenta como una victoria espiritual para nosotros. Desde una perspectiva humana, la crucifixión parecía una derrota en Jesús, porque lo crucificaron. Aquel que desempeñaba la dual divinidad era 100% hombre y 100% Dios, pero como hombre tenía que morir. Pero como Dios se le presentó cuando fueron Judas y el equipo que él llevó, el ejército, donde estaban también los principales sacerdotes, aquellos ancianos y todo lo que tenían que ver con la gobernanza eclesiástica y política. Y cuando le preguntaron a Jesús, ¿tú eres el Cristo? Y cuando él responde, yo soy. Cuando él dijo yo soy, me hace recordar cuando Moisés le pregunta a Jehová, ¿y qué le diré al faraón cuando me presente ante él? ¿Que quién me envió? Porque todos los dioses tienen nombre, mas tú no tienes nombre. Dile que te envía el yo soy. Y al Jesús pronunciar esta palabra yo soy, dice que todos retrocedieron. Ese ejército, yo no sé si eran 20, 30, creo, no, yo dudo que fueran 30.
quizá un ejército de 500 hombres, porque la fama que se tenía de Jesús era de que era un hombre muy poderoso, no solo en el aspecto de que una gran masa le seguía, sino que también hacía grandes cosas, grandes milagros, y tenían miedo. Si alguno fallaba, los otros estaban ahí. Pero dice la palabra que aquí está la representación de Jesús como Dios. Y al decir yo soy, dice que todos retrocedieron, todos aquellos guardias cayeron en tierra. Sea Dios glorificado. Es decir, que aparentemente fue una derrota. Parecía una derrota la crucifixión de Jesús, porque supuestamente lograron matarlo. El Mesías murió en vergüenza, desnudo y abandonado. Recuerde que los soldados le quitaron la túnica, le quitaron la ropa, y eso era una vil humillación. Sea Dios glorificado. Pero desde la perspectiva celestial fue el acto supremo de victoria sobre el pecado, la muerte y sobre Satanás. Que el Señor lo reprenda. Fue una victoria sobre todo ello. El sepulcro no lo pudo retener. La muerte no pudo retenerlo. Pero Satanás fue derrotado al resucitar el Maestro. En Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15 declara que en la cruz Jesús anuló el acta de los decretos hacia que había contra nosotros. Y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Cristo desarmó al enemigo. ¡Wow! Cristo desarmó al enemigo allí en la cruz. Encarceló, o más bien canceló nuestra deuda espiritual y abrió un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios, de acuerdo a Hebreos capítulo 10, versos 19 y 22. La cruz es como la invitación, la crucifixión de Jesús. Jesús en la cruz es como la invitación a una nueva vida. Y te diré por qué. La muerte de Jesús no es solo una verdad teológica en la que nosotros podamos predicar, que nosotros podamos afirmar, sino una realidad que transforma. La cruz nos llama a dejar el pecado. Jesús en la cruz nos llama a dejar el pecado, a morir a nosotros mismos y a vivir para Cristo. Pablo lo expresó así en Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sea Dios glorificado. Es decir, que al recordar a Cristo en la cruz, nos hace un llamado, y es de nosotros renunciar al pecado, renunciar al viejo hombre. ¡Wow! A morir al yo, al morir a nosotros mismos, a pelear contra nosotros mismos.
Porque aquel que no sea capaz de negarse a sí mismo, o sea, de negarse a sus deseos pecaminosos, que son producto de la naturaleza humana, no es digno de ser mi discípulo, no es digno de seguirme. Es necesario nosotros renunciar al pecado y solicitar al Señor, solicitar que nos dé las fuerzas de voluntad, que nos dé la capacidad para nosotros renunciar y poder resistir, así como dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de vosotros. En Santiago capítulo 12, Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después que haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Y quiero ya ir concluyendo. Quiero ir concluyendo porque el tiempo apremia. Sea Dios glorificado. La cruz no es solo un símbolo religioso, es el punto de quiebre de la historia humana y el corazón del mensaje del Evangelio. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que esperamos se encuentra en la cruz de Cristo. No en la cruz de madera, del madero, no. En esa cruz que hacen, no. Esa cruz que pintan, no. Eso es idolatría. Allí vemos quién es Dios cuando nos ama, cuánto nos ama, cuánto valor tenemos para Él. Donde Él murió, allí en la cruz, por nosotros. Sabiendo que la crucifixión de Jesús nos trae la reconciliación. El pecado rompió la comunión entre Dios y el ser humano. Tenga eso pendiente. Pero mediante la cruz, esa relación rota fue restaurada allí en la cruz del Calvario. Allí cuando expiró el Maestro, que el templo se rasgó en dos. El velo se rasgó también. Aleluya. Así que esa comunión, ese pecado que había, pues ya Cristo cargó con él. Pero mediante la cruz, esa relación rota fue restaurada. Jesús se convirtió en el mediador de un nuevo pacto, según Hebreos capítulo 9, verso 15. Y por medio de su sangre tenemos paz para con Dios. Según Colosenses capítulo 1, 20. Y por medio de él reconciliarse consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! Nosotros debemos o estamos invitados a abrazar una nueva identidad y un nuevo propósito, porque somos llamados a vivir en santidad, a vivir en obediencia, a vivir en amor, a vivir a la luz del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Allí fue crucificado, allí fue muerto, allí fue sepultado en aquella tumba de José Arimatea, pero al tercer día resucitó
donde fueron a buscarle, pero ya el maestro no estaba, la tumba se estaba vacía, y eso es para celebrar de que Cristo murió por cada uno de nosotros para el pecado, por el pecado nuestro. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Ahora solo debemos creer en Él para que nuestros pecados sean perdonados. Pero no es solo creer, hay que permanecer en Él. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta una próxima, si así Dios lo permite. Su hermano y amigo, Domingo Rodríguez Pastor. Quiero hacer una oración por ti. Quiero hacer una oración por tu hogar. Quiero hacer una oración por tu familia. Quiero hacer una oración por aquella persona que quieran reconciliarse o aquella persona que quieran convertirse al Señor. Reconciliación y conversión. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por darme la oportunidad en este día. A recordarme el sacrificio que tuvo el Maestro a causa de mis pecados, a causa del pecado de la humanidad. Y como humano que soy heredero del pecado y vengo ante tu presencia para que sea perdonado. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Te pido por favor, que me acepte como tu hijo. Me reconcilio contigo en el nombre de Jesús. También quiero orar por aquellas personas que están viendo en este momento esta transmisión. En el nombre de Jesús, presento ante el Padre tu hogar, presento tu familia, presento tu condición de salud, presento toda influencia que se mueve o quiera moverse dentro o alrededor de tu casa. Presento a ti, mi Señor, las influencias que son atraídas por alguno de los miembros de la familia. Y en el nombre de Jesús rogamos que sea reprendido, que haya liberación, que el impacto de Dios caiga sobre tu casa, sanando, libertando, trayendo paz, restaurando tu familia, restaurando tu matrimonio, restaurando tu salud, restaurando tu condición espiritual, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos en el Dios de los milagros. Tu ministerio es restaurado en el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga y será hasta la próxima. Amén. Dios te bendiga. Shalom.